¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Saludos para cada uno de ustedes. Un cordial saludo. Para este domingo 12 de noviembre del año 2023 tendremos la lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, del 1 al 13. Y vamos a hacer una pequeña exégesis de la parábola de las 10 vírgenes. Tenemos que tener en cuenta varios aspectos exegéticos. Hay que tener claro que vienen tres parábolas que se complementan, que forman un bloque porque tienen un sentido propio, pero tienen también en su conjunto, y que solo están en el Evangelio de San Mateo, donde nos explica que debemos tomar la vida muy en serio. Este es el sentido primario y concreto, pero debemos tener unos aspectos a considerar. Por ejemplo, el género literario que vamos a ver es el parabólico. Las tres parábolas que conforman un conjunto son la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos y la parábola del juicio final. No podemos llegar a dar una interpretación tan libremente sin contextualizar el texto. Por eso hay muchos que toman frases porque simplemente les parece bonitas. Y recordemos que la Biblia se debe leer en su conjunto y que inicialmente no tenía ni capítulos ni versículos y suele caerse en anacronismos que dañan la hermenéutica bíblica. El género literario al cual nos vamos a ver en esta parábola es el género parabólico. Simplemente hay que entender que no es una alegoría, ni un poema, ni una hipérbole, es una parábola. La parábola es algo muy utilizado en los tiempos de Jesús, muy utilizado por los maestros rabínicos. Recordemos que Jesús la utilizaba y era considerado como un rabí. Viéndose Jesús, ellos le dijeron, rabí, que traduce maestro, ¿dónde moras? Esto lo dice Juan 1:38. Recordemos el texto de la semana pasada, pero vosotros no queráis ser llamados rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Esto se utilizaba mucho en la literatura judía, como Hillel o Shammai, que eran unos maestros rabínicos. Utilizaron mucho las parábolas en sus enseñanzas, utilizando el Talmud y la Kabbalah. La novedad de Jesús, que era algo diferente, es que utilizó la parábola para hablar del reino de Dios. La palabra parábola etimológicamente es una palabra griega en su primera parte. Dice el para, que significa al lado, y balo, que significa arrojar. En su conjunto significa arrojar algo al lado para compararlo. Aunque es un hecho narrado con otras realidades, es una experiencia y nos muestra una realidad teológica a través de realidades humanas, donde nos muestra una verdad, un inicio, una actividad y una extensión del reino de Dios. Conocer el contexto del rito nupcial judío es sumamente importante para entender el evangelio del día de hoy. ¿Quiénes elegían el cónyuge del hijo de la hija para celebrar este contrato? Simplemente las familias, y había unas conveniencias. Libremente decidía aquel hombre o aquella mujer si aceptaba el contrato. Hay que tener mucho cuidado con compararlo con el mundo actual, cuando las costumbres judías eran muy diferentes y tomadas a la ligera, nosotros podemos terminar totalmente perdidos y equivocados. Joaquín Jeremías, en su libro Las parábolas de Jesús, nos recordaba esto. Se pudiese caer en poner todo fuera de contexto, el contexto rabínico. Hay que tener unas claves esenciales para entender el evangelio de hoy. Recordemos que es una boda típica judía. La primera clave era entender que era la antesala de una boda, ya que se había cumplido el año permitido en los preparativos, los esponsales, y se viene la celebración de las nupcias. Segunda clave, se cumple la promesa, la novia estuvo separada con el velo y llega el momento de cumplir la promesa, esa promesa de celebrar aquel contrato. Y legalmente era suya desde dar su palabra, y con el anillo, y durante todo este tiempo, el novio acompañado de su mejor amigo, que servía como testigo. La familia del novio ponía unos recursos a la familia de la novia en reposición por perder una mano de obra para la economía de esta familia. Tercera clave, el novio. El novio ha preparado un lugar para poder realizar su hogar. Es considerado un palacio donde el rey era él y su esposa la reina. Por eso el día de la nupcia se ponían joyas prestadas o propias y muchas veces hasta una corona. Cuarto tip. El novio es quien se retrasa hasta la noche, a diferencia de nosotros en este tiempo donde la novia es la que se retrasa. Y era buscado por la novia, acompañado por 10 amigas, que en el texto bíblico son las 10 vírgenes que hacían una procesión acompañadas por unas lámparas. Quinto tip,
Llegaban a la casa del novio y allí había un banquete que duraba 7 días en la casa del novio. Obviamente allí había mucho vino, había un lugar donde se consumía el matrimonio. Sexto, el vínculo del matrimonio podría disolverse solamente por repudio o en caso de muerte. Los judíos practicaban la monogamia, solamente tenían una esposa. Séptimo, cuando vivían juntos era aquel momento especial. Era una mujer o una jovencita entre los 12 y 13 años y los hombres tenían aproximadamente unos 18 años. Recordemos este otro texto. Cuando el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, os pondréis lo que estéis fuera a llamar a la puerta, diciendo, Señor, ábrenos. Y entonces él responderá, no sé de dónde sois. Entonces empezaréis a decir, hemos comido y hemos bebido contigo, y has enseñado en nuestras plazas. Esto es una clara referencia de que muchas veces pensamos que por participar de la Eucaristía, del banquete, por eso él dice, es que hemos comido y bebido juntos, aquellos que llamaban a la puerta, pero no es solamente eso. A veces la religiosidad de solamente estar en el templo y olvidarnos del hermano hace que perdamos y se nos apague esa lámpara. Y os volvería a decir, no sé de dónde sois, retiraos de mí todos los agentes de injusticia, allí será el llanto y rechinar de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras que vosotros os echan fuera. Bueno, ya les di unas claves, ahora vamos a ver los símbolos de esta parábola. Primero, las 10 vírgenes, 5 con aceite y 5 sin aceite. Ya vamos a ver qué representan. Segundo símbolo, la entrada al reino de Dios no es automática, esto necesita un trabajo. La invitación al banquete celestial tiene mucho trabajo y es propiamente las obras. Y hay una clave que se suele confundir. Muchos piensan que el aceite son la fe y la gracia de Dios o las oraciones. ¿Y realmente sí significa esto o son simplemente las obras? Tercer símbolo, los discursos de Mateo en la sesión quinta del capítulo 23 al 25 ponen el acento en practicar, en hacer lo que Jesús ha ordenado. O sea, ¿qué nos está queriendo decir? Que el aceite no es la fe, es la fe en las obras, la fe que nos mueve a hacer obras de caridad. Cuarto, la conclusión de los capítulos 25, 31 y 46, como es el del juicio final, que están en la base de las acciones, las obras de misericordia son los que marcan este punto. Quinto, se constituye entonces el aceite en las obras y con ellas nos presentamos en la entrada del banquete y sin ellas no hay entrada a las bodas del Cordero. Sexto, las 5 vírgenes necias ya no tenían tiempo para hacer sus obras buenas. 7. Las 5 vírgenes con aceite no representan el egoísmo como podemos llegar a pensar. Es que nadie puede entrar al reino de Dios con las buenas obras de otros. Somos comunidad, pero cada uno entra en comunión con Dios de manera individual, que es amar a Dios sobre todas las cosas, pero poniendo el hincapié en que debemos amar a nuestro hermano como a nosotros mismos. Popularmente, como lo dicen, es como ganar Padre Nuestros con indulgencias ajenas. Cada uno viene en su proceso de conversión y es algo totalmente individual. 8. Ahora aclaro algo. El aceite son las obras por la fe. Si te olvidas de tu hermano, preocúpate. Se te acabó el aceite y ve a buscar a tu hermano. Ve y lee el Buen Samaritano y medítalo, porque si el aceite solamente fuera la fe, recuerda que eso es una doctrina protestante, solo fides. El resultado de la fe verdadera es el amor. Primera de Juan 4:20, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? 9. La venida del esposo, el juez escatológico, o sea, el del final de los tiempos. ¿Y cuál es el retraso del novio? Justo cuando se oscurece y los discípulos no se pueden confiar y dejar todo para el último momento. Enfriarse tiene que ver con nuestra forma de vivir, con nuestras obras. Según Mateo 24:13, pero el que se mantenga firme hasta el final, ese se salvará, firme en el amor. Y al final estará en aquella cena en la cual somos invitados, en la cena celestial. 10. Los que mueren preparados son como las vírgenes con aceite. Sin obras no estamos preparados.
11. En el Midrash judío, el aceite es el símbolo de las buenas obras, mezclado en aceite como ofrenda. Recordemos en Números 7:19, estudiando la Torá, aclaran este tema, que se refieren siempre a las buenas obras, mezclar con buenas obras. 12. En 2 Corintios 11:2, celoso estoy de vosotros con celos de Dios, o sea, un celo divino, pues tengo desposados con un solo esposo, para preparaos cual casta virgen a Cristo. Las vírgenes son los puros y el marido es Cristo. 13. Mateo cuenta cómo presenta a Pablo con el intervalo entre la conversión y el testimonio y la parucía, la segunda venida de Cristo, donde sucederá el matrimonio entre Jesús y la novia. Esto nos recuerda el Apocalipsis. 14. Después el ángel me mostró el río de agua de vida, transparente como el cristal, que brota del trono de Dios y del Cordero. Esto hace referencia al novio y a su mejor amigo. En medio de la ciudad, a uno y a otro lado del río, hay árboles de vida que dan frutos 12 veces, una vez cada mes, y sus hojas sirven de medicina para los nacionales. No habrá maldición alguna, el trono de Dios y el Cordero estarán en la ciudad y sus servidores le rendirán culto. Celebración, boda, Cordero, Eucaristía. Verán su trono y llevarán su nombre en la frente, ya no habrá noche. Presten atención en esta parte del Apocalipsis. No necesitarán luz de lámpara ni del sol, porque Dios mismo será su luz y reinará por los siglos para siempre. Después me dijo un ángel, estas palabras son ciertas y verdaderas. El Señor, que es Dios de los profetas, y sus espíritus han enviado a un ángel para que muestren a sus servidores lo que ha de suceder pronto. Y voy a llegar pronto. Feliz el que guarde las palabras proféticas, o sea, todas aquellas obras. Propiamente está hablando de aquellas vírgenes que han guardado el aceite. Yo, Juan, vi y oí esto. Al terminar las palabras y las visiones, caí a los pies del ángel que me había mostrado todo esto, para adorarlo. Pero me dijo, no lo hagáis. Yo soy servidor como tú y tus hermanos los profetas, y como todos los que escuchan la palabra de este libro. A Dios tienen que adorar. 10. También me dijo, no pongáis en lenguaje cifrado los mensajes proféticos de este libro, porque el tiempo está cerca. Que el pecador siga pecando y el manchado siga ensuciándose. Que el bueno siga practicando el bien y el santo creciendo en santidad. Voy a llegar pronto y llevo conmigo el salario para dar a cada uno conforme a su trabajo. Propiamente está hablando de las obras. Yo soy el alfa, el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Recordemos que esto es un capítulo del Apocalipsis. Propiamente ya sacando una conclusión, sí, el aceite son las obras. Ahora se sabe por qué no se puede transferir el aceite. Nadie puede transferir la obediencia. ¿Cómo se piensa entrar al reino de Dios por las obras de otro? Cada uno responde en el juicio final, en el momento que vengan las bodas del Cordero por su alma. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con disfraces de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso recogen uvas de los espinos y higos de los abrojos? Así todos los árboles buenos dan frutos buenos, pero los árboles malos dan frutos malos. Frutos son aquellas obras que hemos de realizar. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da frutos es cortado y arrojado al fuego. Vamos entendiendo la dimensión del mensaje. Quien no dé frutos será arrojado al fuego, y sabemos propiamente cuál es el fuego, el infierno eterno. Así que por los frutos nos van a reconocer por las obras de caridad. No todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Mateo 7 del 16 al 20. El amor nos debe transformar y debe transformar todas nuestras acciones. Hay varias interpretaciones en las cuales podemos llegar de manera acertada a llegar. El aceite es la imagen de la fe en las obras. O sea, la fe nos tiene que mover a hacer obras. Si no tenemos buenas obras, estamos totalmente perdidos. La segunda interpretación es estar siempre preparados. ¿Y cuál es esta preparación?
pues obviamente tener el aceite, tener las buenas obras, porque con las buenas obras nos podremos presentar en aquella puerta para entrar al banquete. Mateo nos lo va a contar en la parábola del juicio final, que será dentro de 2 domingos, para que estemos pendientes. Las malas interpretaciones del Evangelio de hoy puede ser solamente por la fe, solamente con oración, o también podemos llegar a caer en que es la gracia de Dios, y la gracia de Dios no depende de nosotros, es un regalo, no un merecimiento. Y por último podemos llegar a pensar que nosotros pagamos el precio de nuestra salvación. Estar preparados es estar en la misericordia de Dios, el único que puede pagar el precio por cada uno de nosotros con su sangre. Acabo de dar unos tips para poder entender el Evangelio de hoy y poder entender en su contexto lo que significa esta parábola. A eso nos referimos como exégesis, poder entender a través de estudios bíblicos qué es lo que nos quiere decir la palabra de hoy y no simplemente llegar a coger el Evangelio, leerlo y pensar que simplemente estamos iluminados por el Espíritu Santo y empezamos a dar un mundo de conclusiones fuera de contexto. Reconocer que lo que nos quería transmitir el evangelista es sumamente importante. Y después de Dios, que la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes.